Muy buenas tardes a todos y a todas las que están viendo esta transmisión. Mi nombre es David Itzá, tengo 25 años y soy orgullosamente milpaltense. Soy un líder juvenil que pertenece a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, organización de la ONU que busca trabajar, accionar y desempeñar una gama, los 17 objetivos de la Agenda 2030 y claro, pues llevar un ejercicio pleno de derechos humanos. Para hablar de la juventud y de la diversidad de Milpalta es un tema complejo, un tema que si bien se ha ido tocando y desarrollando a lo largo de la historia y a lo largo de la historia de nuestra ciudad, particularmente en el sur de la Ciudad de México, ha sido un tema complejo, no solo en la alcaldía Milpalta, sino en sus alcaldías vecinas. La juventud ha sido, pues, desatendida en muchos aspectos en materia de derechos humanos, ¿no? Educación, salud, bienestar, etc. Pero en el caso de las juventudes diversas han sido aún más lastimadas. Milpalta sigue siendo, desafortunadamente, la alcaldía que encabeza la lista de suicidios juveniles desde ya hace varios años y no hemos podido bajarla de esta lista, desafortunadamente, pues por una simple razón: no se han llevado a cabo estrategias verdaderas y no paliativas dentro de los territorios, ¿no? Y en el caso de las juventudes LGBT, grandes cifras de estas jóvenes, de estos grandes jóvenes afectados, pues siguen siendo esta población de diversidad, ¿no? Entonces, es importante que dentro de las comunidades de Milpalta podamos primero visibilizarlas, atenderlos. Parecieran que no están ahí, pero yo estoy casi seguro que las familias milpaltenses tienen a un integrante de la familia que forma parte de la diversidad sexual, que está ahí todos los días con nosotros, conviviendo, comiendo con nosotros, accionando, sufriendo con nosotros nuestra cotidianidad de esta ciudad caótica. Y ahí está. Y nunca nos hemos puesto a pensar si necesita algo, si le pasa algo fuera de la casa, si pareciera que de la puerta para adentro puede estar bien o no estar bien, seguramente, en su mayoría no estar bien, pero no pasa de la puerta para afuera. De la puerta para afuera de las casas, la diversidad no se enuncia, no se habla, y si se reconoce, se señala, se malvé, ¿no? Y las juventudes en general, si bien no tienen un espacio de reunión sólido, conciso dentro de la alcaldía para su recreación, su consumo cultural, su educación, etc., faltan centros donde los jóvenes podamos sentarnos entre nosotros, entre nosotras, nosotres. Pues imagínense, en el tema de la diversidad es súper complejo. Primero enunciarse, luego reconocerse y después reunirse. Entonces, la juventud de Milpalta tiene bastantes lagunas, ya lo decía, pero en el caso de la diversidad sexual son temas que no son visibles. Muchos jóvenes forman parte de la diversidad sexual y no se atreven a decirlo porque estamos dentro de una alcaldía sumamente machista, sumamente violenta, todavía bajo usos y costumbres que nos limitan a construir una forma de pensar, una forma de relacionarnos con el otro sin violencia. Y sigue habiendo algo que yo pensé que no existía, o ya no existía en la Ciudad de México, pero la permisibilidad social en el caso de Milpalta todavía es muy visible y es un tema muy agresivo. Es a ti sí te va porque tienes las condiciones socioeconómicas, el porte, el color, ¿no? Se te ve, la educación, ¿no? Entonces tú sí puedes, pero
pero el otro sujeto, sujete, está ahí y seguramente él no puede porque es campesino, porque trabaja en el mercado de acopio, porque pues no tiene la mejor ropa, la ropa de marca, ¿no? Entonces, hasta hace unos días que estábamos dando un taller en estos centros, en estos puntos de innovación de la Ciudad de México, estábamos hablando con los becarios y me decía, bueno, es que a mí me ha pasado algo, ¿no? Me han dicho como, oye, a ti sí te va, pues es que eres blanquito, ¿no? Te vistes bien, ¿no? Y entonces, con los jóvenes que estábamos reunidos en ese momento, ya me empezaron a contar sus experiencias de seres diversos, de ser diversos, de vivir en Milpalta y de este tema que me decían, la permisibilidad social. Y entonces yo como joven, yo como activista, yo como parte de esta comunidad me alarmé demasiado y dije, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? ¿No? ¿Cuánto daño le estamos haciendo a esos jóvenes a los que la sociedad los señala, les dice y les niega la posibilidad de ejercer no solo el amor, sino un buen de derechos por esta permisibilidad social, ¿no? Además, una permisibilidad social que en el trasfondo es racista con su propia gente y clasista con su propia gente. Entonces, creo que nosotros como jóvenes tenemos que reunirnos principalmente. Yo les decía en esa ocasión, está la red, están los pilares, hay un buen de cosas alrededor que están haciendo en la alcaldía, pequeñas acciones, ¿no? Pequeñas acciones, por ejemplo, la Casa de Cultura Olla de Piedra, que hace acciones donde pueden ser puntos seguros de encuentro para las juventudes y en este sentido construir espacios de transformación para estos elementos que lastiman socialmente, estos elementos culturales que dentro de la alcaldía Milpalta y dentro del sur de la Ciudad de México siguen siendo muy visibles, muy avasallantes, muy abarcadores, ¿no? Y no nos dejan, no permiten que la población, indistintamente si es joven o ya no es joven, si se siente joven o ya no se siente joven, una sociedad, una población que pueda convivir, coexistir entre todas y entre todos, ¿no? Es súper importante que trabajemos con ellos el tema de los espacios seguros para que ellos tengan un lugar donde expresarse, ellas tengan un lugar donde expresarse y después seguir dando pasos. En la alcaldía tenemos una agenda pendiente y bueno, hay una agenda pendiente en toda la Ciudad de México, pero particularmente en la alcaldía Milpalta, con las juventudes, pues no solo es la diversidad, es la educación sexual. También somos una de las alcaldías con más alto índice de embarazo adolescente. Y entonces ahí vemos que hay un desconocimiento amplio en los derechos sexuales y reproductivos, en los modelos de prevención y protección, ¿no? En nuestro sistema de salud. ¿Qué está pasando en nuestro sistema de salud? Ya fue rebasado, está visible, está presente, está para atender a las juventudes o está como elemento paliativo para atender algunas otras enfermedades que evidentemente Milpalta pues ya tiene y que tampoco ha podido con ello, ¿no? Cada vez somos más en la alcaldía, cada vez vienen más gentes de fuera, cada vez vienen modas, olas, el internet nos acerca más perspectivas y las juventudes están consumiendo todo esto. Nadie se está haciendo responsable de ello y nadie está construyendo espacios para discutirlo, para hablarlo, transformarlo, convertirlo en una herramienta, ¿no? Encaminarlo, encauzarlo hacia una acción y creo que eso es lo más preocupante, que nadie se está haciendo responsable y que las organizaciones civiles, el cuerpo de la sociedad civil organizada, las colectivas, los colectivos, los centros culturales, no nos estamos dando abasto. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un cambio social de trasfondo, un cambio que involucre a todos y a todas.
¿Qué es para mí ser diverso? Para mí ser diverso es ser consciente que soy diferente al otro, pero al mismo tiempo comparto del otro en mí mismo. Por muy diferentes que nosotros queramos parecer, por muy diferentes que querramos enunciarnos, por muy diferentes que queramos vernos desde nuestra expresión de género, desde muy diferentes que nos señalen o nos digan, somos y compartimos con la otra persona, con el que está al lado de nosotros, con el que convivimos en el transporte, con el que vamos a la escuela, con el que tomamos una clase de arte. Compartimos con él problemáticas, compartimos sentimientos, compartimos angustias. Para mí ser diverso es entender que al mismo tiempo que soy diferente, soy igual que cada uno de los que nos está viendo. Y uno podría pensar que cuando hablamos de diversidad, y más cuando hablamos de diversidad sexual específicamente, son temas muy amplios, son temas muy complejos, muy ajenos, incluso temas que pareciera que tenemos que tapar, que ocultar, que no decir, que no nombrar, ¿no? Pero creo que todos cabemos dentro de la diversidad sexual. Todos formamos parte de la diversidad sexual. Heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, pansexuales. Solo dije orientaciones. Identidades, claro, todas las identidades, todas las expresiones. De repente, yo creo que ese es el problema, ¿sabes? Creo que ese es el problema, que no conocemos los conceptos y entonces decimos, diversidad sexual, ¡ay! Solo son gays, o solo son lesbianas, o solo son trans, o no. La diversidad sexual está compuesta por cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres en lo que hacemos todos los días. Si decidimos ponernos una playera rosa en nuestra expresión y queremos usar botas y nos queremos cortar el cabello y queremos hacer un sinfín queremos convertir nuestro cuerpo en un pizarrón, eso es parte de nuestra expresión y evidentemente va a afectar en nuestro género y evidentemente va a afectar en nuestra sociedad. Y entonces la diversidad sexual de repente pareciera que solo es aquella interpretación, ¿no?, muy errónea de, pues es que él tiene gustos medio raros, ¿no? Es que a ella le gusta a su compañera. No, creo que es más complejo. Entonces, particularmente con esto, yo invitaría a todos, a todas, a todos los que nos están viendo a entrarle sin miedo a descubrir qué onda con la diversidad sexual y conocer cada uno de los términos: sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, qué onda con las personas cisgénero, qué onda con las personas transgénero, qué onda con el término sombrilla trans, ¿no? ¿Qué onda con este concepto sombrilla? ¿Qué implica cada uno? Oye, ¿qué onda con el pan, no? El pansexual. Hace rato estábamos con unos chavos y me decía, y dices, de broma, ¿no? El pansexual es al que le gusta el pan. Y yo, bueno, vamos, digo, es entendible, ¿no? Pero justo esas lagunas de desconocimiento son las que nos hacen tener más estereotipos, más estigmas y no entender qué onda con la diversidad. La diversidad somos todos y no solo es sexual, es en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de vestir, en la forma de amar, en la forma de tener intimidad, en la forma de tener una amistad. Todo eso forma parte de la diversidad sexual. Y en la diversidad sexual no hay una bandera excluyente, sino más bien una bandera incluyente que toma a todos como personas y los abraza y les dice, aquí es un espacio seguro donde todas, todos y todes podemos coexistir, convivir, transformar y crear cosas nuevas.
En la actualidad hemos visto que dentro de la Ciudad de México ha existido un gran avance en materia de la agenda en pro de la visibilización y la acción de los derechos de las personas LGBTIQA+. Claro que sí. Sin embargo, sigue habiendo deudas, ¿no? Sigue habiendo ataduras, sigue habiendo trabas, trabas que no deberían de existir. Hay una constitución, eso es lo más irónico de la vida. La gente dice, están peleando por sus derechos humanos. No deberíamos de estar peleando por los derechos humanos. Los derechos humanos ya están ahí, dados desde el momento en el que tú te conviertes en un ciudadano, ¿no? En el momento en el que naces, ya eres sujeto de derecho. No tendríamos que estar peleando los derechos humanos. No tendríamos que estar pidiendo salud, por ejemplo. No tendríamos que estar pidiendo derecho a la identidad. Es uno de los derechos universales, derechos humanos principales, el derecho a la identidad individual y colectiva. Y estamos en el siglo XXI, 2022, y hay gente que dice, es que salimos a pelear por nuestros derechos. Pero, ojo, ahí le falta una palabrita. Estamos peleando la reivindicación de los derechos que ya tenemos por ley, pero que por alguna extraña razón social, cultural, no se están aplicando. No se está aplicando la ley como tiene que ser. Entonces, en materia de instituciones, pues hemos visto grandes avances, ¿no? Grandes avances en las últimas décadas. La construcción de las clínicas especializadas Condesa, ¿no? Ahora el hospital para mujeres trans. Sin embargo, en Milpalta, particularmente territorialmente hablando, hasta este año yo he visto que se ha hecho una campaña masiva, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, donde se lleve a las preparatorias, a las juventudes, a las explanadas, pruebas de detección de ETS de manera temprana. Por primera vez en la historia, yo lo veo como joven. No sé si los que nos están viendo podrían decirnos, sí se ha hecho, sí. Pero para mí, como joven a mis 25 años, es la primera vez que la alcaldía, el gobierno de esta alcaldía hace algo. Y eso es un paso muy importante. A lo mejor un paso chiquito, pero un paso que se vuelve histórico, verdaderamente. Así como cada uno de los centros ha hecho esos pasos pequeños para la visibilidad y el reconocimiento, la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBT, así las instituciones aquí. Así las instituciones aquí. Es complejo en materia que, por ejemplo, nosotros no podamos o no contemos con un sistema de salud que atienda y promueva la salud y los derechos sexuales y reproductivos. No tenemos en nuestro sistema de educación un sistema de educación que nos enseñe sobre diversidad sexual, sobre sexualidad, sobre justo nuestro cuerpo, nuestro desarrollo, ¿no? En las infancias es un tema súper tabú, ¿no? Pero institucionalmente aquí faltan muchas cosas. Desde meter una demanda, desde enunciar un crimen de odio, un feminicidio, aquí ir a denunciarlo es un cohete, ¿no? Es súper complejo, ¿no? Llegan, te tratan mal, no son instituciones capacitadas para atención, ¿no? Faltan protocolos. Otra deuda, por ejemplo, apenas, igual con este gobierno que es impresionante, se instauró el primer comité de diversidad que ya estaba enunciado desde el 2017 para todas las alcaldías. Milpalta no lo tenía, por ejemplo. Y tenía que estar en la Comisión de Derechos y Igualdad Sustantiva, ¿no? Entonces, hay otras alcaldías, por ejemplo, Ciudad Centro, que ya tienen protocolos, atenciones, caravanas, instituciones, atenciones. Nuestra Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, se vuelve un espacio solo para entregar folletería y orientación.
¿no? Cuando debería de estar accionando en otras cosas, debería estar metida en las instituciones, debería estar metida en las primarias y en las secundarias, haciendo capacitaciones, ¿no? Capacitaciones a los servidores públicos, capacitación a las primarias. Particularmente yo aquí en Milpalta solo tengo una anécdota que me gustaría contar en esta pregunta, que es una primaria de paga, no diré el nombre, una primaria de paga de aquí de la alcaldía me contactó directamente para acudir por un problema, y el problema era que un pequeño de prepri le había dicho a la maestra que quería ser mamá. Y se paniquearon y no supieron cómo atender al menor, al infante. Y fue un tema así, súper complejo para la madre, para los padres, para la escuela. Y entonces, a través de la organización de Juventudes donde estoy colaborando como voluntario, pues ya hicimos ahí un movimiento, fuimos, atendimos, ¿no? Capacitamos al personal porque nos vamos a enfrentar a eso. En estos momentos nos vamos a enfrentar a, por ejemplo, infancias diversas que estén ya pensando desde ellos en su identidad de género, y nosotros no somos quien para frenar ese proceso, es un proceso natural. Algunos lo llevamos más adultos, algunos lo están llevando más jóvenes, y es por el canal de información en el que estamos. Pero ahí está, justo en este ejemplo, está lo grave de que las instituciones no se hayan hecho responsables en una agenda que no es de ahorita, que llevamos desde los 60, 70 en pro de una agenda de trabajo, y que llegamos al 2022 y en Milpalta no se ha atendido ni siquiera el 10% de esa agenda. Entonces, ese es el caso particular. En la escuela, para terminar el ejemplo, pues ahora es una escuela que está pensando justo en baños a género, ¿no? Y que está pensando en alternativas de orientación, y que ya tiene folletería, y que hasta que no pasó, compró folletería especializada para pues explicar el crecimiento, el desarrollo, qué onda con la orientación sexual, qué onda con la identidad de género, y todos estos folletos que existen a lo largo y ancho del mundo, que están ahí por algo, que están ahí para ayudarnos, hasta este momento fueron adquiridos por un sistema educativo privado. Vuelvo a señalar, privado. ¿Qué onda con los espacios públicos? Ahí hay verdaderas carencias, ahí hay verdaderos retos, y ahí verdaderamente es donde no se está haciendo nada, ¿no? Un espacio como una escuela de paga puede encontrar soluciones, puede hablarle a una institución, como en este caso la red, y decir, échanos la mano porque nos queda el problema grande. Pero una institución pública que no tiene el recurso, que no tiene la información, y que además pues está todavía envuelta en un sistema machista, patriarcal, culturalmente todavía limitado, bueno, pues entonces los problemas se van a ir acrecentando y haciendo más grandes y haciendo más grandes, y entonces vamos a tener un joven frustrado, sin escapatoria, y entonces esa lista de suicidios nunca la vamos a poder bajar, ¿no? O sea, jamás de los jamases. Yo, por ejemplo, en la alcaldía, una vez estábamos hablando justo del tema, y me decían, no, es que lo que tú dices está mal. Los jóvenes de Milpalta no se suicidan por frustración, es por oportunidades laborales, porque el target que le hicieron al estudio demográfico, y yo les decía, está bien chido tu estudio demográfico sobre el suicidio de los jóvenes, pero ¿te has puesto a hablar con un joven? ¿Te has puesto a preguntarle qué complejo es trasladarse 3 horas al centro de la ciudad para recibir una educación de calidad? ¿Cuánto demora y qué siente en el trayecto de
4 horas de tráfico de regreso a su casa. ¿Qué le implica tener que salir en la mañana, no convivir en su pueblo, no accionar en su pueblo y regresar en la noche cuando ya otra vez la vida productiva de Milpalta está en descanso, ¿no? Cuando tenemos consumos por internet, cuando no hay herramientas de orientación para la sexualidad, cuando tenemos jóvenes embarazadas, cuando tenemos padres de familias muy jóvenes, ¿no? Cuando tenemos temas de ETS súper importantes en Milpalta. ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie lo habla? Porque pareciera que Milpalta no tiene, porque pareciera que en Milpalta no hay, pero en Milpalta hay mucho y seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque mientras no se hable, mientras no se enuncie, mientras no se trabaje a nivel institucional, a nivel social y con organizaciones a la par, jamás se va a poder hacer, ¿no? Entonces, sí es importante que todos, como ciudadanos, como miembros de esta comunidad, como vecinos, como vecinas, pongamos un granito. Si es en el centro cultural, la Casa de Cultura Olla de Piedra, ahí voy a ir a poner mi granito, ¿no? Si es en la plaza cívica, porque hoy hay una jornada de diversidad sexual y hay una posibilidad de orientación, ahí voy a llevar a mi hijo, a mi hija, a mi hija, ¿no? Si está en el centro de Pilares, ahí voy a llevarlo. Si está en la escuela, pues ahí lo voy a llevar, ¿no? Yo como padre tengo la posibilidad ahora, ¿no? En Milpalta, poco o mucho, sí, hay una posibilidad de encaminarlo, ¿no? De buscar esas herramientas, porque hay muchas personas, muchas colectivas, muchos colectivos que traen las herramientas. Muchas personas, muchos activistas que traen las herramientas. Ya solo es quitarnos a nosotros, como comunidad, del prejuicio para decir, yo necesito esas herramientas. Ayuda, ¿no? Y con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto le damos a todo. ¿Qué papel juega el arte? El arte juega un papel súper importante. La cultura juega un papel súper importante. Nosotros, cuando hablamos de cultura, y eso es bien extraño, y justo lo estábamos debatiendo con unos compañeros hace algunos días, cuando nosotros decimos cultura y arte, pareciera que solo decimos teatro, cine, danza, folclore, pero ¿qué creen? Cultura es ir al baño y agarrar papel higiénico en vez de una manguerita con agua, ¿no? Cultura es llevar una bolsa de mandado en vez de una canasta. Cultura es caminar debajo de la banqueta a la mitad de la calle, como todos los pueblos de Milpalta, en vez de usar las banquetas. Cultura es todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. La cultura y las artes juegan un papel súper importante en cualquier transformación social, en cualquier transformación política, en cualquier transformación económica, en cualquier transformación física de los entornos geográficos, urbanos, rurales. La cultura, las artes forman un papel súper importante. ¿Y por qué? Porque es el lenguaje más sutil, el lenguaje en el que no se ve. Justo, ¿no? ¿Quién diría que ir al baño y en vez de usar una manguerita con agua, como en otros países, en México se utiliza papel, ¿no? Es un lenguaje muy sutil, pero la cultura está ahí. Y la cultura siempre está caminando en juego constante, y en ese juego constante hay, y se crean herramientas, y se crean formas, y se crean expresiones, y se crean materiales que de manera sutil van subsanando, van construyendo, van creando, van transformando. Yo como estudiante, yo estudié para mi nivel licenciatura comunicación y gestión intercultural, justo en las artes y en el patrimonio. Yo soy gestor cultural de formación. Para mí la cultura y las artes lo es todo. Si queremos transformar Milpalta, tiene que ser a través de la cultura y de las artes.
Si queremos, por ejemplo, en esta cápsula que toca hablar por el mes del orgullo, el tema de la diversidad, si queremos erradicar machismos, bueno, erradicar suena muy lejos. Disminuir machismos, disminuir violencias. Si queremos hacerlo, el arte y la cultura tienen que estar presentes. Tienen que estar presentes en las primarias, tienen que estar presentes en las calles, tienen que estar presentes en los muros, tienen que estar presentes en todos lados. ¿Por qué? Porque una obra de teatro podría tocar el tema de las violencias y de los machismos de una manera sutil, de una manera cómica, ¿no? Y a través de eso empezar a reflexionar nosotras y nosotros. El arte en Milpalta, yo me acuerdo, no estoy tan anciano, tengo 25, sin embargo, me acuerdo todavía que a eso de mis 4 o 5 años, la alcaldía de Milpalta tenía más oferta cultural que ahora. ¿Por qué? No lo sé. Yo me acuerdo haber visto al Carretón de Mojiganga, aquí en la Casa de Cultura, en la explanada. Me acuerdo haber a Patita de Perro, me acuerdo que hubo por parte de la Secretaría de Cultura, que en ese momento era Conaculta, un match entre derechos humanos, entre la CNDH y trajeron rock para niños y había una efervescencia de los derechos de los niños, de los derechos humanos, de la oferta cultural, como eso, como un lenguaje sutil que tiene que ir disminuyendo y tiene que ir haciendo su trabajo en la disminución de las violencias, de las agresiones, ¿no? de la discriminación, del racismo, de la homofobia, de las enfermedades sexuales, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Todo eso lo hace la cultura. Ahí hay una obra que me estaban contando, yo la vi hace muy poco, que era Drácula tiene SIDA, creo, Drácula tiene SIDA. ¡Qué magnífica obra de teatro! ¿Y cómo lo hace? A través de la comicidad, a través de la burla, a través del bufe, a través de la expresión corporal. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo, con grandes ballets como México de Colores, ¿no? Una escenografía, unos vestuarios, todo un elenco, toda una pieza armada que nos habla de diversidad, pero que lo hace a través del arte, del faldeo, de la técnica, de la danza, del folclore. Cómo lo hacen, por ejemplo, grandes artistas, grafiteras, grafiteros, que hablan de esto. El sábado pasado nosotros tuvimos ahí en el centro de Milpalta, en la marcha de la diversidad, junto con Secretaría de Cultura, INJUVE y Faros y toda la comunidad que se presentó, tuvimos rap, por ejemplo. Y qué magnífica expresión musical de protesta que nace además de un contexto urbano, semiurbano como Milpalta, para expresar inconformidad, violencia, discriminación, rezago social, etcétera, todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, para mí, el arte y la cultura son piedras angulares para la transformación. No solo para la disminución de la homofobia, de la transfobia, de la bifobia y de la xerofobia, sino para cualquier transformación social. Si queremos un Milpalta más limpio, necesitamos cultura y arte para tener un Milpalta más limpio. Tenemos que tener una cultura de sanidad, de limpieza. Si queremos una Milpalta próspera, si queremos una Milpalta económicamente próspera, necesitamos una cultura financiera. Necesitamos una cultura de emprendimiento, una cultura de cooperativismo, una cultura de ayuda. Si queremos una alcaldía menos homofóbica, menos machista, menos violenta, necesitamos la cultura de paz. Y eso nos falta mucho aquí en la alcaldía Milpalta.
Yo quiero invitar a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, a que nunca, nunca de los nunca dejen de hacer las cosas. A veces pareciera que nosotros hacemos cosas pequeñas y los adultos, las personas que ya nos llevan algunos años, nos van a decir que para qué lo hacemos si no es tan visible. Nunca lo dejen de hacer. En algún momento esa pequeña pieza, ese pequeño proyecto, esa pequeña acción será visible y será reconocida. Y con esa pequeña acción habrán transformado, habrán construido, habrán deconstruido su comunidad entera. Entonces, todas las jóvenes y los jóvenes que estén viendo esta cápsula, nunca dejen de hacer esas cosas que les gustan. Nunca, nunca. Aunque les digan lo que les digan, nunca lo dejen de hacer. Háganlo con mucho amor, háganlo con mucha pasión, entréguense a eso, porque eso es lo que va a cambiar a Milpalta. Y a los no tan adultos y a los que ya están más allá que para acá, claro que sí, hablemos. Nos falta hablar con todos y no discriminar por edad y no seccionar por edad y decir, no, es que tú estás muy joven, cuando crezcas. No, los jóvenes tenemos una responsabilidad hoy y en el presente y ahorita, y es urgente. Entonces, hablemos. Si es para contar leyendas, cuéntenos leyendas. Si es para aprender de la tierra, aprendamos de la tierra. Si es para generar un Milpalta más seguro, a todos nos importa. Pero necesitamos hablar. Necesitamos encontrar esos espacios donde jóvenes, niños y adultos podamos hablar. Sin pelearnos, sin decirnos, sin nada. Espacios sanos donde podamos construir, porque todos somos ciudadanos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, construyamos. Y qué mejor que pueda ser en un centro como este, ¿no? Como la Casa de Cultura Olla de Piedra, para encontrar esos puntos nodales donde la juventud, las adulteces, las infancias se puedan encontrar a través de la cultura, del arte, del amor, de la música, y podamos transformar a un Milpalta mejor, más digno, más seguro, más estable, más fuerte, más verde, con más nopales, ¿no? Que lo necesitamos.